Inocencio Meléndez es una de las caras del carrusel de contratación que arrasó con las finanzas de Bogotá. Está en prisión domiciliaria, lleva detenido 7 años y está esperando en los próximos días su libertad. Con nombres y apellidos señala a los que, según él, serían los cerebros del desfalco más grande que ha vivido la capital de la República. El colombiano Norton Arbeláez vende en Estados Unidos marihuana legalmente. Recibió la primera licencia de explotación de cannabis y su negocio florece cada día. Y no es un dealer ni un delincuente. Es un exitoso abogado, dueño con todas las de la ley de una de las plantaciones de marihuana más grandes de los Estados Unidos. El hijo ilegítimo del fallecido exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, peleó hasta que demostró ser hijo de su padre para poderse llamar con orgullo Rodrigo Lara. Es médico, pero quiere dedicarse a la política y deberá enfrentarse hasta con su medio hermano, también Rodrigo Lara, para continuar con la carrera del padre que no pudo conocer. Empecemos. Se le siente la rabia a Inocencio Meléndez cuando habla de su versión sobre el famoso de sangre a Bogotá, que se conoce como el carrusel de la contratación. No tuvo ningún reparo en acusar al exalcalde Samuel Moreno y a su hermano Iván, al abogado Álvaro Dávila y a los excontratistas Julio Gómez y Emilio Tapia como las cabezas indudables que orquestaron de forma organizada y planeada el asalto a la administración distrital para enriquecerse. La nena Arrázola le picó la lengua y ya sin nada que perder, Inocencio dijo todo lo que sabe. Que el señor Iván Moreno era el cerebro, y el señor Álvaro Dávila era el cerebro, y el señor Emilio Tapia, y el señor Julio Gómez. O sea, la Corte Suprema de Justicia dice que el cerebro fue el senador Iván Moreno. Inocencio Meléndez Julio fue el secretario jurídico del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano, la misma oficina desde donde se articuló una parte sustancial de lo que luego se conoció como el carrusel de la contratación, que no es otra cosa que el mayor desfalco a Bogotá. Las órdenes llegaban al IDU a través del señor alcalde. Y el nombre de Inocencio Meléndez ha llenado páginas enteras de los expedientes judiciales. Y hay quienes dicen que este hombre fue ficha clave en todo este embrollo judicial, en lo que se convirtió la alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Liliana Pardo ya viene del Fondo de Vigilancia. Era la mano derecha en el tema jurídico de Liliana Pardo, la exdirectora del IDU, hoy prófuga de la justicia. Por eso su nombre fue uno de los primeros en saltar a los estrados judiciales y a las primeras páginas de los medios de comunicación. Yo era un profesor de la academia que fui usado, que fui utilizado, por eso que el doctor Petro llama junta directiva del carrusel. ¿Quién te usó? La alcaldía de Samuel Moreno, Iván Moreno y su junta directiva, el señor Julio Gómez, el señor Emilio Tapia. Sube el tono de voz y se le nota que tiene rabia y hasta manotea más de la cuenta cuando señala a quienes él cree son los grandes responsables de este robo a Bogotá, que 5 años después tiene a más de 60 funcionarios investigados. Es que la cifra lo dice todo. Autoridades y peritos judiciales han estimado que se perdieron 2 billones de pesos y que a la fecha nadie sabe el paradero de tanta y tanta plata que dejó un sinnúmero de obras inconclusas a medio terminar a lo largo y ancho de la ciudad. Como le digo, señor fiscal. Inocencio Meléndez es hoy testigo de la Fiscalía y ha revelado con pelos y señales los secretos de ese carrusel que empobreció al distrito y llenó los bolsillos de unos cuantos. Ha dicho lo que sabe y lo que vio. Y yo le dije, doctora, yo no me presto para eso. Nació en la vereda La Pava, en San Onofre, en Sucre, en el corazón mismo de los Montes de María. Hijo de padres analfabetas, campesinos que tuvieron 6 hijos. Llegó jovencito a Bogotá a estudiar Derecho, aunque al comienzo pensó que iba a ser periodista. De niño, desde los 16 años, yo era el reportero del Heraldo en San Onofre. Le escribía los artículos, le sacaba las fotografías que no habían camillas en el hospital, etcétera. El Heraldo me publicaba todo. A los 18 años estaba matriculado en la Universidad Autónoma de Bogotá estudiando abogacía, y más nunca se pudo separar de códigos y de tratados. La academia lo absorbió y hacía cuanta especialización, maestría se encontraba, y hasta hizo un doctorado. Especializaciones, maestrías, haciendo investigaciones siempre, conferencista en foros nacionales e internacionales. Era profesor titular en 14 universidades como los Andes, la Javeriana, la Católica, la Nacional. Era el gurú en temas de ordenamiento territorial y de contratación pública. La academia es mi pasión, la academia, yo creo que nací para eso. Yo le decía a los estudiantes míos que el día que Dios me llamara a calificar servicio quería hacerlo dictando una clase en medio de mis estudiantes. Trabajó en la Contraloría, en la Procuraduría con Carlos Gustavo Arrieta y se quedó hasta cuando llegó Edgardo Maya Villazón.
Estuvo en la empresa privada, en el Ministerio del Interior con Humberto de la Calle, hasta que una tarde recibe una llamada de Margarita Cardona. Era la época de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón y fue cuando su vida dio un giro inesperado, una voltereta que lo mandó a la cárcel, que le arrebató de las manos su carrera de docente y aplazó por un buen tiempo sus ganas de ser consultor. Margarita Cardona, la directora del IDU, me llama un día y me dice: Inocencio, vente al Líder ED, porque ella quería que yo fuera su secretario general. Entonces, cuando llego, yo encuentro al alcalde Lucho Garzón y yo no sabía que me lo iba a encontrar, lo encuentro en el despacho. Yo pensé que iba a haber una reunión por lo del tema de la concesión de parques del Salitre. Ajá. Y me lo encuentro. Para mí fue una gran sorpresa porque Lucho Garzón es un hombre muy carismático. Entonces, para mí, saludar al alcalde, eso. Entonces, él me dice: ya miré tu hoja de vida, tienes en infraestructura todo, voy a hacer un par de llamadas, pero yo quiero que tú me des una manita y te vayas para el IDU. La debacle estaba por empezar. El alcalde Garzón terminó su periodo en 2007 y arrancó la administración de Samuel Moreno por el Polo Democrático Alternativo, con una votación que superó los 900.000 votos contra los 589.000 de Enrique Peñalosa. Inocencio permaneció inamovible en el IDU. Era algo así como el guardián jurídico de la entidad y juraba que nadie le iba a meter goles. Eso era lo que él pensaba y claramente no pudo. Y lo cierto es que él estaba allí y supo que algo estaba pasando y que el IDU sí tenía velas en ese entierro, en ese robo monumental. Pero ya en ese momento, Inocencio, te vas dando cuenta de que la cosa en el distrito está difícil. Todo. De que hay un señor Dávila, de que hay un grupo Nule. Bueno, de Dávila yo lo conocía porque, claro, era la sombra que tenía atrás todo el tiempo, siguiéndome, etcétera. Pero ya empieza a sentir que hay un desfalco muy grande. Bueno, Falta plata, no, que alguien se está robando plata. No, yo lo que sentía era que habían unos amigos del alcalde que accedían a los distintos contratos en el distrito. Inocencio Meléndez Julio tiene 46 años, está casado y tiene 2 hijos, católico convencido, y reza el rosario cuantas veces pueda. Estudió en colegio de monjas y anda pegado a la Virgen de Guadalupe. Ha escrito 8 tomos de contratos estatales que ya negoció con una editorial que los vende en Centroamérica y Suramérica, pero no en Colombia por temor a que su nombre no sea tan comercial, debido precisamente al escándalo del carrusel. Eso salieron con plata todos, ¿no? Ya tiene ofertas de trabajo y acaba de aceptar ser socio de la firma Acuña y Cobo, que es de Jorge Iván Acuña, el abogado del alcalde Gustavo Petro. Eso lo pone más o menos contento, pero a veces se pone las manos en la cabeza y no entiende aún a qué horas terminó metido en semejante lío, en semejante telaraña de corrupción, tejida desde los más altos cargos públicos. Hay quienes están convencidos de su culpabilidad y de que no hizo nada para detener esta sofisticada operación de corrupción. Se le nota distraído a veces, con ganas de borrar estos años de audiencias y de sentencias. Pero en su mayoría, todos los libros que han pasado por mis manos yo no los compro de lujo, yo los leo. Tiene su casa por prisión y pasa los días leyendo los cerca de 4.000 libros que tiene en su biblioteca y en cajas que no ha podido desarmar porque ha ido de casa en casa y de cárcel en cárcel, explicando cómo fue ese robo, identificando a quienes según él lo hicieron y a quienes se quedaron con las tajadas más grandes de ese jugoso negocio en que se convirtieron las finanzas públicas. Para algunos, él es un testigo de excepción. Para otros, es alguien que vio y cayó y permitió. La palabra final la tiene la justicia. Yo no era una persona cercana a Álvaro Dávila. Le pone acento a cada palabra que va a decir, sobre todo cuando menciona el nombre de Álvaro Dávila, el mejor amigo del alcalde Moreno. Un abogado lleno de prestigio social e inmerso en un exclusivo círculo bogotano con acceso a todo, o a casi todo. Álvaro Dávila nunca me quiso a mí. ¿Por qué? Porque era negro. Álvaro Dávila quería sacarme del cargo para poner en su cargo a Ana María Ospina Valencia, era la cuota de Álvaro Dávila allá, y entre los dos armaron un plan para llevarme, para poner un director jurídico del IDU que fuera de Álvaro Dávila para que Álvaro Dávila se apoderara 100%, porque desde que estuviera yo allá, él no tenía la posibilidad de manipularme. Entonces, Álvaro Dávila, me hacía tanto seguimiento que Álvaro Dávila sabía, por ejemplo, los fines de semana en que universidad estaba dictando yo clase, de todo. ¿Y Álvaro Dávila, quién era como su socio en la alcaldía? Samuel Moreno, directamente. ¿Sí? La cercanía y la influencia era directa. Inocencio Meléndez tiene mucho más para decir. Es que hay más nombres como Guido, Manuel y Miguel Nule. Un clan familiar que se adueñó de contratos públicos para hacer obras que iban desde acueductos hasta malla vial. Unos empresarios de lujo, los nuevos cacaos, y que cuando se reventó la pita, reventó con un solo apellido, los Nule. ¿Cuál es la participación de los Nule en todo esto, Inocencio? Lo que pasa es que lo que da lugar
a lo que se conoce como el carrusel es el incumplimiento de los nules en el contrato de la 26. Si ese incumplimiento no pasa, No pasa nada. nunca se descubre nada. Nunca se descubre nada. ¿Los conociste? Bueno, yo al único que conocí que iba al IDU era Miguel. ¿Y a qué iba él al IDU? Recuerdo que fue cuando estaba haciendo las gestiones para que se le autorizara la cesión de los derechos económicos del contrato de la 26, cuando fueron a las audiencias de adjudicación de la 26, etcétera. Que eran contratistas del IDU. No eran nuevos, no eran unos aparecidos en el tema Bogotá. Exactamente, lo que pasa es que llegaron a un nivel en donde, digamos, como decía mi abuelo, les faltaba pelo pa' moño. O sea, ellos eran cercanos a Álvaro Dávila, porque incluso a los morenos no eran cercanos. Ellos se acercaron a los morenos después de estar elegidos los morenos. Hasta se acuerda de quiénes eran los que iban al distrito a hablar a nombre del clan Nule. Camilo Ernesto Pérez Portacio, que hoy posa de ser un abogado en la oficina, en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, era el jurídico de los Nule y hoy trabaja allí, impoluto. Y resulta que era el que sabía que el anticipo se había perdido. Él es el que me dice que el faltante está por soportar un subcontrato que lo suscribió una empresa, un subcontratista de los Nule, pero que era para una comisión, y que por eso es que la plata no aparece, y es el impoluto que trabaja hoy en la defensa jurídica del Estado. La lista que tiene es larga, echa su cabeza hacia atrás y se le vienen a la mente otras historias de este carrusel que aún dan mucho de qué hablar. Es como si tuviera una especie de archivador que se dispara con cada nombre que sale en la conversación. Clara López y Yuri Chillán, ¿qué participación tuvieron en todo esto? Ella era la secretaria de gobierno y Yuri Chillán era el secretario general. Y Yuri Chillán sí conocía los problemas de los contratos de malla vial, porque la noche que se iban a adjudicar, él llamó a Liliana Pardo para decirle que le habían llegado rumores de corrupción. Yuri Chillán sabía lo que estaba pasando. Totalmente. Yo recuerdo que Liliana Pardo me informó de la llamada de Yuri Chillán y que le dijo eso. Él era el secretario general y digamos, eran las personas con las que Liliana Pardo llamaba y en las que interactuaba para todos los problemas del IDU, porque Liliana Pardo se cuida y llevaba todo a la mesa del despacho del alcalde. Y ahí lo recibía Yuri Chillán. Exactamente. Se puede dar el lujo de decir que conoció los entretelones de un espectáculo lleno de intrigas, de intereses, en otras palabras, del juego del poder. Está arrepentido de haberle dicho sí al alcalde Garzón, de haber seguido en el IDU cuando llegó Samuel Moreno y de no haber reaccionado a tiempo. Su versión de la historia es como él la cuenta. Verdad o mentira, solo la justicia lo dirá. Y de hecho, está a la espera de que un juez en los próximos días le notifique que es libre. Tiene un catálogo de enemigos, dice él, que harán de todo para impedirlo. Mientras tanto, sigue apegado al rosario que lleva colgado en el pecho y esperando a que algún día el nombre de Inocencio Meléndez Julio tenga un significado distinto al del carrusel de la contratación.